Este tío no tiene ni idea, no se lo ha leído. Me dijeron, no, ya es este curso, nunca te viene mal, realmente conseguirás tener una visión diferente de la vida. Bueno, pues como todos, yo también me llevo la parte de habilidades personales, el haberme conocido un poco más, haber reconocido cosas de mí que ya sabía, pero las he reafirmado. Pues yo lo que me llevo del curso son los pens que daban en cada módulo. Yo llegué el primer día diciendo que tenía inglés y que no podía asistir a todas las clases y acabé cambiando mi clase de inglés para poder asistir a las clases. He averiguado luego cosas personales, mi forma de responder a distintas situaciones, al tema de dinámica. He hecho más dinámicas en 2 días que en toda mi vida. Cuando empecé y hicimos la primera dinámica de grupo, la verdad es que dije, uff, qué rollo. Prefiero estar en mi sitio, en mi zona de confort, ¿no? Viendo la pantalla. Me apunté aquí, tenía miedo al principio porque no sabía lo que me iba a encontrar, pero la verdad que cuando entré me sentí muy a gusto porque la gente es maravillosa. Yo tenía mucho miedo de lo nuevo, del cambio, de ver que no tenía trabajo, de ver qué hacía, qué podía hacer. Resulta que yo no tenía claro muy bien hacia dónde quería ir. Me encontraba perdida, me encontraba oscura, sin luz. Yo, mi percepción del curso era voy a sentarme en una silla, voy a conseguir el título. Esa era mi percepción del curso. Yo pensaba, como muchos de vosotros, que estaba haciendo todo lo que podía hacer para encontrar un empleo, hasta que llegué a los módulos y me di cuenta de que no, de que había muchísimas cosas más que podría estar haciendo. La Elisa que entró no es útil. Yo entré muy desmotivada, pensando que realmente no iba a encontrar trabajo. Igual que ha empezado Eli, el Víctor que se va de aquí no es el mismo Víctor que empezó, pero es posible que vuelva a ser igual. ¿Por qué? Porque yo soy la típica persona que hago aprendizajes y luego se me olvidan. Yo aquí ya venía muy contenta y con muchas ganas, pero es que me voy motivada por mí. Entonces, ahora es como si los tacones los llevara puestos en mi actitud. ¿Por qué poneros así un poco en situación? Pues porque después de esto muchos de vosotros diréis, total, si me planteé hablar allí en mitad de la plaza no sé qué, o si me subí en un banco tal, o si me tuve que subir ahí como si fuera casi un monumento. Y curiosamente, cuando después os metéis en vuestro rollo, os aisláis del mundo. Es decir, no importa tanto si el mundo estará opinando, si estará pensando, si estará diciendo. Bueno, la primera cosa que he hecho ha sido un autoanálisis, creo que todos lo hemos hecho. Yo es una cosa que no había hecho normalmente, no me apetecía hacer, no me nacía hacer, y por lo menos el ejercicio de verte a ti mismo, qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, qué es lo que realmente quieres, ese ejercicio ya lo he hecho. Me he abierto muchísimo con vosotros, o sea, me he emocionado con otros, he compartido un montón de cosas y me llevo eso, me llevo felicidad, que es lo importante. Me llevo muchísima motivación de saber que las cosas que estoy haciendo a partir de ahora van encaminadas a un objetivo y me llevo gratitud y muchísimas gracias a todos. Ahora ya tengo 2 objetivos, 3, ya tengo marcados mis objetivos y con eso considero que es todo lo necesario para poder conseguir lo que necesite, el trabajo, mis sueños, lo que sea. Simplemente era fijar objetivos. Me llevo a Sandra, a Remé, a Elisa, a Jocelyn, a Tania, a Víctor, a Ana, a Guillem, a Dani, a Juan, a Lina, a David, a Sara, a Mauro y a Guillermo.